Y vamos a pasar a trastornos hidroelectrolíticos y trastornos ácido-base. Chicos, hay algunas preguntas que por el momento no voy a contestar, las vamos a resolver al final, si no, no vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, a, pasamos a las alteraciones hidroelectrolíticas. Dentro de alteraciones hidroelectrolíticas, tenemos estas tres principales, ¿no? Hipercalemia, hiponatremia e hipocalemia. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico, un joven de 27 años que acude a emergencia por presentar súbitamente paresia en miembros inferiores que llega a dificultar la marcha. Como antecedente, ha presentado episodios similares desde hace 3 meses que remite luego de tratamiento. ¿Qué electrolito estaría asociado a esa condición? A ver, chicos, les doy un minuto para que piensen la respuesta. Ya, todos dicen potasio, ¿no? Sí, pues es el potasio. Todo lo que tenga que ver con trastornos musculares, siempre que les pongan un caso clínico de trastorno hidroelectrolítico, va a ser potasio, ¿ya? A ver, antes de continuar, ya solamente para ver esta pregunta, función de células principales, sí les dije que la función, ratito vamos a regresar, la función de las células intercaladas básicamente tiene que ver con el equilibrio ácido-base. Y las células principales, estas van a resolver agua, pero a favor del gradiente osmótico, ¿ya? Entonces esta es reabsorción de agua, solamente para que la idea no quede en el aire. La absorción de agua a favor del gradiente osmótico y esta que tiene que ver con trastorno ácido-base por selección de bicarbonato. Ya, ahora sí, continuamos. Sí, pues aquí la respuesta es potasio, ¿no? Entonces hablaremos primero del potasio. Empezamos con hipercalemia, ¿ya? La hipercalemia es importante primero conocer la etiología, ¿ya? ¿Y por qué hipercalemia es importante conocerlo, estudiarlo? Porque hipercalemia puede matar al paciente, ¿no? Si no es adecuadamente tratada, sobre todo tratada de manera oportuna. Exacto, por las síntomas que pueda dar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología de hipercalemia? Bueno, puede venir desde el aumento del aporte, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. El aumento del aporte por vía oral o por vía endovenosa, en realidad en un paciente, sobre todo por vía oral, en un paciente que no tenga problema renal, enfermedad renal, no va a producir hipercalemia, pues, ¿no? Por consumir alimentos que tengan demasiado potasio, por ejemplo, plátanos, cítricos, frutos secos, ¿no? Entonces, esto sobre todo, esta etiología sobre todo se refiere a pacientes que ya tengan algún grado de insuficiencia renal, ¿no? Por ello a ellos se les cuida con una dieta, ¿no? Con restringida en potasio. Ahora, tengan cuidado en los pacientes que tienen lo contrario, ¿no? Los pacientes que tienen hipocalemia y a los que se les administra retos de potasio sin tener pues un control adecuado de agua, electrolito seriado, podría llevarlos a las hipercalemias. Por eso es importante, ¿no? Si vas a administrar retos, ¿no? Estar vigilando al paciente. Ahora, en cuanto a la otra etiología, que es salida celular. Entonces, ustedes saben que potasio, ¿no? Es un ion principalmente intracelular, es un cation, ¿no? Que tiene carga positiva. Exacto, ¿no? Entonces, el potasio, como es un cation principalmente intracelular, todo lo que lleve a la destrucción de la célula llevará pues a una hipercalemia. Muy bien, gran quemados, ¿no? Entonces aquí tenemos pacientes quemados. Otra causa, ¿no? El crash syndrome, ¿no? O también denominado rhabdomiolisis. Hemólisis, por ejemplo, inmunológica, ¿no? Lo que llamamos anemia hemolítica. O de causa inmunológica, muy bien, lisis tumoral en los pacientes con neoplasias, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué más estamos olvidando? Yo creo que sobre todo engloba esas, ¿no? La hiperglicemia, bueno, si no llevamos en fármacos, hiperglicemia también puede hacer que el potasio salga de la célula. Dentro de fármacos, ¿cuáles son los fármacos que nos van a producir hipercalemia? Entonces aquí estarán, ¿no? Los ahorradores de potasio, espironolactona, muy bien, los IECAS, ¿no? ARA2, muy bien, ya se pues saben todo, ¿no? Ahí están los IECAS, ARA2, espironolactona, beta bloqueantes, ¿no? Entonces esto nos llevará a hipercalemia. Y finalmente la etiología, que es retención renal, no estamos hablando prácticamente de insuficiencia renal, ¿no? Puede ser aguda, puede ser crónica. Otra causa a nivel renal importante es el hipoaldosteronismo, ¿no? Hipoaldosteronismo, ¿no? Y bueno, sobre todo creo que esas causas. Ahora, en cuanto a los niveles normales de potasio, ¿cuánto es lo normal de potasio que tenemos? De 3,5, perdón, de 3,5 a 5,5, ¿no? Algunos dicen de 3 a 5, otros de 3,5 a 5, pero va por ahí, ¿no? 3,5 a 5,5. Y esta se puede dividir en leve, moderado, severa según el rango. Algunos dicen, ¿no? Hasta 6, ¿no? Leve. De 6 a 7, moderada. Y más de 7, severa. Y según cómo pues vaya incrementando la cantidad de potasio a nivel sanguíneo, tendrá cierto efecto, ¿no? A nivel de un EKG, ¿no? Entonces, lo primero que habrá son ondas T, angostas y picudas, luego se prolongará el PR, se irá aplanando la onda P hasta que desaparece y se prolonga un ensanchamiento del QRS hasta que finalmente el paciente hace un bloqueo y hace un paro cardíaco. Entonces, por eso que es muy importante saber manejar el hipercalemia. Entonces, lo que ustedes tienen que saber aquí es el manejo, tanto como para la vida como para el caso clínico que les vayan a poner en el examen. Entonces, todos ya saben, creo que esto sí lo deben conocer, que cualquier ejemplo que te ponga un paciente con hipercalemia, lo primero que tienes que hacer es darle gluconato de calcio, ¿ya? Y ustedes saben que el gluconato de calcio se administra no para disminuir la cantidad de potasio en sangre, sino para estabilizar la membrana, ¿no? Para que no haga paro cardíaco. O te dé al menos un tiempo, ¿no? Hasta que puedas utilizar los otros medicamentos que van a ayudarte a disminuir el potasio en sangre, ya sean los que aumenten su eliminación o los que ayuden a que el potasio ingrese a la célula. Entonces, ¿cómo indican el gluconato de calcio? ¿No? Lo indican, no les recomiendo que lo administren de manera horaria, sino de manera inmediata, ¿no? Porque el gluconato de calcio tiene un tiempo de vida media de 10 minutos, ¿no? Y a veces no tiene mucho sentido indicarlo cada 8 horas, cada 6 horas, porque solamente tiene 10 minutos. Y eso sí, tienen que ir monitorizando con un EKG al costado, o idealmente con un monitor, ¿no? Ahora, una vez que ustedes han administrado el gluconato de calcio, les da tiempo para poder administrar los otros medicamentos. Entonces empezamos con uno de ellos, que es glucosa e insulina, ¿no? Entonces aquí lo que estamos administrando en realidad es la insulina.
¿Y por qué le ponen glucosa? Porque esto lo administrarán con una solución denominada solución polarizante, ¿ya? Puede que en el caso clínico no le pongan necesariamente insulina, sino le pongan solución polarizante y pues no lo conozcan, ¿no? Pero en realidad es eso. La solución polarizante es la insulina. ¿Y cuánto se administra de insulina? Bueno, se administra 0.1 de insulina rápida por kilo de peso. 0.1 de insulina rápida, esto, por kilo de peso. Quiere decir que si tu paciente pesa 70 kilos, ¿cuántas unidades de insulina le vas a dar? 7 unidades, ¿no? De insulina rápida. Pero ustedes también saben que todo paciente con enfermedad renal, sobre todo enfermedad renal crónica, tiene una menor depuración, ¿no? Y dentro de ellas, menor depuración de insulina. Entonces, esos pacientes, más que hacer de crisis de hiperglicemia, te hacen crisis de hipoglicemia. Entonces, si sabes que tu paciente tiene más riesgo de hacer hipoglicemia, no le puedes dar solamente insulina. Por eso es que les damos insulina más dextrosa. ¿Y cuánto de dextrosa utilizamos? Utilizamos ampollas de dextrosa al 33% y la misma cantidad de unidades. O sea, si yo le administro 7 unidades de insulina, le administro 7 ampollas de dextrosa al 33%. Si yo le administro acá 5, mi paciente pesó 50, le administro 5 ampollas de dextrosa al 33%. ¿Hasta cuánto podría administrar o hasta cuántas unidades de insulina podría administrar? Podrías administrar hasta máximo, algunas guías dicen 10, nunca hemos llegado a usar 10, la verdad que habíamos usado hasta 7, máximo 8, pero yo uso hasta 7. Y de hecho así a veces los pacientes hacen hipoglicemia. Me preguntan, ¿a qué se refiere con glucosa en insulina? Esto, pues, ¿no? Esto que les estoy explicando. O sea, cuando ustedes administran, yo sé que cuando ustedes han leído el tratamiento de hipercalemia, dicen, ¿no? Debes administrar un medicamento que mete potasio dentro de las células. Y ese medicamento es la insulina. Ya, pero como les estoy explicando, la insulina no se administra sola, siempre se administra con dextrosa. Porque puedes hacer hipoglicemia. Sea el paciente renal o no renal, si el paciente le das insulina y tiene una glucosa estable, va a ser hipoglicemia. Por eso que le das con dextrosa. ¿Cuánto? Normalmente la misma cantidad que le has dado de ampollas de dextrosa, perdón, de ampollas de unidades de insulina, ¿ya? Esta solución se administra de manera lenta, en por lo menos unos 30 a 45 minutos, ¿ya? Y es bastante efectivo. Siempre, como les digo, vigilando con hemoglucotés al costado que el paciente no te haga hipoglicemia. ¿Ya? Si te hace, o sabes que el paciente te puede hacer hipoglicemia, puedes aumentar incluso o bajar un poquito la dosis de insulina y aumentar la dextrosa. Vas jugando con eso. Entonces, en realidad es tratar de ir regulando la dosis según cómo va yendo tu paciente, ¿no? A ver, ¿qué preguntas hay? ¿Cuál es la dosis de gluconato de calcio? Ya. Gluconato de calcio es, a ver, gluconato de calcio se da una ampolla al 10%. Como le digo, se da de manera inmediata, ¿no? No le tienes que dar horario. ¿Cuánto se administra el gluconato de calcio? Ya. Entonces, es una ampolla. Ustedes lo indican así. Gluconato de calcio al 10%, una ampolla endovenoso, y le ponen así, start, porque tiene que ser inmediato, ¿no? Como les digo, esto te va a durar solamente 10 minutos, tu tiempo de vida media. Por tanto, no vale ponerle acá cada 8 horas, cada 6 horas, como le ponen, ¿no? Eso no está bien porque solo te va a durar 10 minutos. Y a los 10 minutos tú ya tienes que ir viendo cómo va yendo con tu potasio. O sea, a la par tú tendrías que estar administrando tu solución polarizante, tu bicarbonato, tu diurético si es necesario. Y si sabes que tu paciente no va a responder, tendrías que ya finalmente indicarle diálisis, ¿ya? Por ahí preguntan, ¿y si el paciente tiene glucosa elevada, también se le pone dextrosa? Bueno, ahí también tienes que ponerle dextrosa, pero ya en menor proporción. Le puedes poner 7 unidades, por ejemplo, 3 ampollas de dextrosa, ¿no? No necesariamente, como les digo, no es la misma cantidad. O sea, si un paciente tiene la glucosa estable, o sea, no tiende, vas a ver que no te va a hacer hipoglicemia, o ves que no tiene glucosas muy elevadas, le puedes dar la misma cantidad, lo que habitualmente damos, ¿ya? Pero eso normalmente lo utilizamos en aquellos que, por ejemplo, ya son crónicos, ¿no? En los agudos también se usa, pero los crónicos, y esos crónicos, más que hipoglicemia, va a ser muy pocas veces que tú veas hiperglicemia en ellos, vas a ver hipoglicemias, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, ¿cuántas ampollas de gluconato de calcio se suelen usar? Basta con una sola, dicen. No, porque puedes administrar, en realidad no hay límite, no puedes administrar hasta 3, 4, pero no vas a esperar a seguir administrando muchas ampollas de gluconato de calcio porque para entonces ya tuviste que decidir. Y lo más probable es que para entonces ya hayas decidido que tu paciente va a ir a diálisis. Aparte, que ustedes ya van a estar administrando medicamentos para bajarles el potasio en sangre, ¿no? Entonces, si tú ya tienes un control, por ejemplo, a las 2 horas o a las 3 horas y ves que su potasio ha disminuido, ya no necesitas dar ampollas de gluconato de calcio, ¿ya? Ahora dice, ya las ampollas de gluconato de calcio, si vas a con ella. Vamos a continuar, chicos, nos vamos a trazar, ¿ya? Contestamos las preguntas que están quedando. Entonces, ya sabemos cómo una forma de meter potasio dentro de las células. De acá que tiene que llevarse la insulina. Les he explicado más o menos cómo deberían administrarlo, porque probablemente, bueno, lo van a ver así en la práctica clínica y es importante que lo conozcan, ¿no? Pero tengan mucho cuidado cuando administren eso. Como les digo, siempre monitorizando al paciente. Ahora, la otra forma de meter potasio en las células es con bicarbonato, ¿ya? La otra forma es con bicarbonato, ¿ya? La otra forma de meter potasio en la célula, bueno, ya está, con insulina, bicarbonato y ahora con eliminación de potasio. Yo le pregunto a los chicos, ¿tiene con deshidratación severa, o diarrea, por ejemplo, un paciente de 44 años, diarreas severas, ¿no? Deshidratación, mucosas orales secas, el paciente no tiene edemas, pero tiene una hipercalemia en 7.2. ¿Ustedes a ese paciente le darían diuréticos para bajar el potasio? Porque ahí está, ¿no? Dice, el paciente maneja hipercalemia, dale diuréticos. Ya no, pues no, sí, muy bien, no tienen que darle diuréticos, porque los diuréticos lo van a usar siempre y cuando hay evidencia de sobrecarga hídrica, ¿ya? Si este paciente no tiene, o finalmente es un paciente que está deshidratado, no le pueden dar diuréticos. Entonces tengan cuidado con esto, porque a veces utilizan estas ampollas, ¿no? Para bajar los niveles de potasio cuando no hay indicación. Entonces va a depender mucho de cómo te planteen el caso, ¿ya? Ahora, luego están las vacinas de intercambio de cationes, donde están pues el y xelato, y pero eso no se utiliza en Perú. Y finalmente, si tu paciente no responde al tratamiento que estás dando, porque más que el tratamiento de hipercalemia, ustedes lo que tienen que resolver acá es lo que está causando la hipercalemia. Y la mayoría de veces lo que está causando esa hipercalemia es la insuficiencia renal. Entonces tienen que manejar esa insuficiencia renal aguda, ¿no? O la insuficiencia renal, lo que está descompensando el ritmo renal crónico, ¿no? Para que puedan resolver esa hipercalemia. Obviamente a la parte tendrían que estar dando todos esos tratamientos, ¿no? Cuando ya ven que su paciente no está respondiendo a la terapia, pues indicarán finalmente diálisis, ¿no? Y la diálisis, pues en este caso ya sería un criterio de diálisis de emergencia. Entonces entramos a los criterios de diálisis de emergencia y ojo, estos criterios van tanto por película renal aguda, o sea, insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diálisis de emergencia? Tenemos A, E, O y U, ¿ya? A de agua, ¿no? Edema agudo de pulmón. Es decir, cuando el paciente tiene sobrecarga hídrica, hablando específicamente edema agudo de pulmón, será indicación de diálisis de emergencia. Alteraciones electrolíticas, hipercalemia que no responde al tratamiento, indicación de diálisis. Ácido base,
acidosis metabólica refractaria, sobre todo que no responde al tratamiento. Y U de uremia. Uremia sintomática grave, encefalopatía, pericarditis, convulsiones, y aquí faltaría una. Gastropatía urémica. ¿Ya? Entonces, todo lo que te produzcan síntomas o síntomas de uremia grave van a diálisis, ¿ya? Acidosis metabólica, ya saben, hipercalemia y de nuevo de pulmón. Estos son los catéteres que se usan para entrar a terapia de diálisis, ¿ya? Los catéteres pueden ser colocados a nivel del cuello o a nivel femoral, ¿ya? Vamos a comentarlo ya al final de la clase. Ahora, al otro trastorno que tenemos que pasar y que es importante mencionar es el trastorno con sodio, ¿no? Entonces hablaremos aquí de hiponatremia. ¿Por qué hiponatremia vamos a hablar? Porque, bueno, hiponatremia es un tema, yo creo que importante, porque no solo lo van a ver en la práctica clínica, sino también es muy preguntado, ¿no? Entonces, de hiponatremia, primero acordarse los niveles. Lo normal de sodio que tenemos nosotros es de 135 a 145. Entonces diremos que es leve cuando llega hasta 130, moderada cuando llega hasta 125 y grave cuando es menos de 125. Algunos dicen que con menos de 120 ya es severa, ¿no? Otros con 125. En verdad, no va a repercutir mucho esto en alguna pregunta que les vayan a poner. Lo que sí va a repercutir es en cómo ustedes tienen que actuar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de hiponatremia? Primero, la clasificación. Ya sabemos que una forma es clasificarla según la cantidad de sodio. Dos, la otra importante es la clasificación según el tiempo de instauración. Si la hiponatremia apareció en menos de 48 horas, diremos que es aguda. En cambio, si apareció más de 48 horas, diremos que es crónica. ¿Qué es lo que nos dice la guía de hiponatremia? Que si bien el paciente, que es lo que habitualmente sucede, y no les trae, pues no les va a traer un sodio de hace 2 días, o sea, por si acaso yo me dosé el sodio y tenía tanto, no, eso no sucede. Entonces, si usted llega a la emergencia o llega a su consultorio con un sodio bajo, asumen que es una hiponatremia crónica, ¿ya? Pero en verdad, para términos de examen les van a poner en su caso clínico cuánto tiempo de sodio bajo tiene. Menos de 48 horas, ya saben, agudo, y crónico más de 48 horas. Ahora, la otra forma de clasificación de hiponatremia es según la osmolaridad, y acá viene algo muy importante. Nosotros hablaremos de una hiponatremia verdadera y una hiponatremia no verdadera, ¿ya? Entonces, decimos que es una hiponatremia verdadera cuando tenemos a la osmolaridad plasmática disminuida, ¿ya? Entonces, esta osmolaridad plasmática disminuida, y menos de cuánto, menos de 275, ¿ya? ¿Cómo sacamos la osmolaridad plasmática? Hay dos formas, ¿no? La osmolaridad plasmática normal y la otra que es la osmolaridad plasmática efectiva. Normalmente usamos la efectiva, ¿ya? Que es 2 sodio más glucosa sobre 18. ¿Ya? Entonces, si nosotros sacamos esta fórmula y nos sale que está en menos de 275, diremos que es una osmolaridad plasmática disminuida, por tanto estamos hablando de una verdadera hiponatremia. Es importante diferenciar esto porque hay causas de hiponatremia que no son verdaderas, como son hiperglicemia, ¿no? Hiperlipidemia o hiperproteinemia. Si nuestro paciente tiene hiperlipidemia, hiperproteinemia o hiperglicemia, pues no estamos hablando de una verdadera hiponatremia. Luego de ello, de ver que es una verdadera hiponatremia, pasaremos a medir la osmolaridad extracelular o también denominado volumen, ¿no? La osmolaridad de volumen extracelular. Entonces aquí, según el volumen, lo dividiremos en tres formas, ¿no? Normovolémica, hipervolémica e hipovolémica. Entonces, aquí empezaremos con la hipovolémica. Entonces, ¿cuáles son las causas de hiponatremia hipovolémica, de hiponatremia verdadera? Para esto tendremos que dosar primero el sodio en orina, ¿ya? Si el sodio en orina es mayor a 20 o si el sodio en orina es menor de 20. Si el sodio en orina es mayor a 20, el problema está a nivel renal. Insuficiencia renal aguda, por ejemplo, ¿no? O nefropatías perdoras de sal. Si el sodio en orina está menor a 20, el problema es extrarrenal. Por ejemplo, ¿no? Deshidratación, vómitos excesivos, etc. Ahora, doctora, ¿cómo me podría acordar yo de eso? Porque la verdad no me voy a acordar en el examen, ¿no? Si era menor o mayor a 20, les aconsejo algo. Como les mencionaba al inicio de la clase, a nivel tubular, exactamente a nivel tubulo contorneo proximal, se absorbe gran cantidad de sodio, el 65% de sodio. O sea, casi todo, más de la mitad de sodio se debió absorber a nivel renal. Entonces, todo lo que lleve a mayor cantidad de sodio en la orina es porque el riñón no está funcionando. Pues si yo sé que el riñón tiene que absorber gran cantidad de sodio y encuentro sodio en orina, es porque el riñón no está trabajando. Entonces, por lógica, el sodio en orina, si es mayor a 20, es porque el problema está a nivel renal. En cambio, si es menor de 20, es porque, bueno, está bien el sodio, el riñón está trabajando, entonces el problema no está a este nivel. El problema está fuera del riñón. Puede ser vómitos excesivos, ¿no? Deshidratación severa, etc. ¿Cuál será el tratamiento en este paciente que está deshidratado? El suero salino fisiológico, ¿no? Ahora, si el volumen extracelular o el volumen en realidad del paciente está normal, es decir, el paciente no está deshidratado, no lo veo ni deshidratado ni con edema, lo veo normal, primero descartar otras cosas como hipotiroidismo, pero aquí la causa más frecuente es CIHAP, ¿no? El síndrome inadecuado de la secreción de hormona antidiurética. ¿Y cuál es el tratamiento de CIHAP? Restricción hídrica, ¿no? En cambio, si el paciente lo veo con edemas, lo veo con sobrecarga hídrica, nuevamente. 2, el sodio urinario, mayor de 20, menor de 20. Mayor de 20, el problema está a nivel renal. Puede que esté utilizando muchos diuréticos, por ejemplo, la furosemida, ¿no? O las tiacidas, que también, acuérdense que las tiacidas hacen que no se absorba sodio, ¿no? En cambio, si el sodio urinario es menos de 20, el problema está fuera, es extrarrenal. Entonces, ¿qué otras patologías pueden producir edemas, ¿no? Que no sean necesariamente renal? Aquí están, pues, ¿no? Falla cardíaca, cirrosis hepática, etc. Entonces, es así como ustedes van a sacar la etiología de todas estas causas o esta clasificación de hiponatremia. Ahora, el tratamiento para esta hiponatremia hipervolémica, en la cual va a haber sobrecarga, pues será la restricción de líquido y sal y la administración de furosemida en caso tenga, pues, edemas y sobrecarga hídrica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el cloruro de sodio al 3%? ¿Cuándo lo administran? Ustedes estarán preguntando, no entiendo por qué le da suero salino fisiológico, le da restricción hídrica, y cuándo utiliza el cloruro de sodio al 3%, ese tratamiento, que conocemos que es el tratamiento de hiponatremia. Chicos, todo paciente que tenga hiponatremia, ¿no? Y generalmente estos pacientes que son los que van a tener hiponatremia de moderada, severa, o sea, menos de 130, 125, y de hecho dice que todo paciente que tenga menos de 110 va a constituir una emergencia médica. O sea, a estos pacientes que tengan hiponatremia sintomática severa, tienen que darle tratamiento, ¿ya? Independientemente de la causa. O sea, por ejemplo, si tienen un paciente que viene con un sodio en 100, 118, ¿no? 120,
y viene con convulsiones, ¿no? Incluso viene comatoso, tendrán que corregir el sodio, ¿no? ¿Y con qué van a corregir? Con su solución de cloruro de sodio al 3%. Ahora, les pregunto algo. ¿Cuántos milequivalentes de sodio tiene una solución de cloruro al 9 por mil? O sea, una solución fisiológica. Ya, 154, muy bien. Y la del 3%, ¿cuántos milequivalentes de sodio tiene? 513, muy bien. Entonces, si en el examen le preguntan, ¿con cuánto debería corregir? ¿No? ¿Cuántos milequivalentes debería corregir a un paciente que viene con una hiponatremia severa, sintomática? Obviamente le pone el caso clínico, ¿no? Paciente que viene con emergencia, con sodio en 112, convulsionando, ¿no? Entonces, necesito una corrección con tantos milequivalentes de sodio o con una solución que tenga, que les ponen 154, pues les ponen 68, 513, pues me quedan 513. ¿Cómo lo corrigen? Hay varias formas de corregirla, ¿ya? Una de ellas es, bueno, con el déficit de sodio, y la otra forma es la fórmula de Adrogué, ¿ya? Esa fórmula se la voy a dejar para el final para explicarles con más tranquilidad, porque si no, no vamos a terminar la clase. Pero en realidad no es muy complicado, ¿no? Pero ustedes tienen que llegar hasta esto. O sea, ¿cuántos equivalentes de sodio deberían pasar en una solución? Ahora, ¿cuánto tengo que bajar de sodio en las primeras 24 horas o incluso 24 o 48 horas? No debería excederme de 10 a 12, ¿no? Sí, miren, algunos dicen de 8 a 10, otros de 10 a 12, pero tengan claro que no pueden bajar más de 12. Más de 12 en 24 horas, o sea, más de 12 mil equivalentes por día, te va a llevar a este síndrome, ¿no? Síndrome de desmineralización osmótica. Que aquí, pues, el paciente ya sería un neurocrítico, pues, ¿no? Ya al paciente lo van a dejar mielinolisis continua, ¿no? Muy bien. Entonces, palabras mágicas, hiponatremia. En resumen, cuadro clínico del paciente con hiponatremia neurológico, convulsiones. ¿Qué va a pasar si lo corrijo muy rápido? Síndrome de desmineralización osmótica o mielinolisis continua. Aquí les tengo que corregir a todas aquellas hiponatremias severas sintomáticas, ¿no? ¿Cuál es la verdadera hiponatremia? La verdadera hiponatremia es la hiponatremia hiposmolar, ¿no? Y creo que eso es lo que tienen que recordar de esa parte de hiponatremia. Ahora, en cuanto a la hipernatremia, pues, será la cantidad de sodio mayor a 145. Entonces, más de 145, que es más de 145, pues nos llevar una hipernatremia. Generalmente van a ver esto en cuadros de deshidratación. Puede ser, a veces, bueno, acá lo ponen con palabra mágica, a veces los casos clínicos te los presenta como pacientes o niños que han sido ahogados, ¿no? Ahogados y que han presentado deshidratación, otros que han presentado diarreas profusas y deshidratación, o hemorragias cerebrales en niños, ¿ya? Igual acá, de hipernatremia es menos preguntado, sin embargo, también viene en el examen, no disminuye igual más de 12 mil equivalentes por día, ¿no? ¿Cuándo sospechan de estos pacientes con hipernatremia? Sobre todo con trastorno de sensorio, y como les digo, en pacientes deshidratados, ¿ya? En ellos generalmente te van a aprender el caso clínico de hipernatremia. ¿Cómo corrigen una hipernatremia? Si en la anterior le dabas una solución hipertónica, es decir, con muchos equivalentes de sodio, aquí tendrán que dar una solución al medio normal, ¿no? Una solución hipotónica, muy bien. ¿Saben cómo preparar una solución hipotónica? ¿No? Entonces, la solución hipotónica la pueden preparar mezclando, ¿no? Un frasco de cloruro 9 por mil más una ampolla de hipersodio, que es el 20%, perdón. No es el frasco de cloruro 9 por mil. Tienen que prepararlo con una solución que no contenga cantidades en equivalentes de sodio. Puede ser con dextrosa al 5% o con agua destilada. ¿Ya? Esto con una ampolla de hipersodio. La ampolla de hipersodio, denominada también el 20%, que trae 68 mil equivalentes, ¿no? Entonces, puedes elegir esta o esta solución para una corrección de endovenos. La mejor forma, digamos, de manera preferencial, es por vía oral. ¿Y cómo le das por vía oral? Con agua libre. O sea, solamente le indicas agua, ¿no? Y eso calculando el déficit de agua. Entonces, puede ser por esa forma o la otra es por vía endovenosa, ¿no? Ahora, como les digo, pueden utilizar esta solución o esta. ¿Cuántos mil equivalentes de sodio estarás dando acá? Dextrosa tiene nada de sodio, sodio cero. Agua destilada igual no tiene sodio. Entonces, aquí solamente estás dando 68 mil equivalentes de sodio. Acá también, ¿no? 68 mil equivalentes de sodio. ¿Cuándo eliges dextrosa y cuándo eliges agua destilada? Depende de tu paciente, pues, ¿no? Si tu paciente, por ejemplo, no ha iniciado vía oral o no está con ninguna sonda nasogástrica en la cual estén dando alguna fórmula polimérica, finalmente no están alimentando a tu paciente, puedes darle dextrosa para ayudar un poco con la glucosa, ¿no? Pero si tu paciente es un diabético que está deshidratado, no le vas a dar pues, dextrosa, ¿no? Te vas a dar agua destilada, que no tiene ni glucosa ni sodio, y le das con una ampollita de hipersodio, ¿no? Para que dé 68 mil equivalentes. Pero no se mareen tanto. Simplemente pueden ser hipernatremia, líquidos hipotónicos. La preferencia es la vía oral, ¿ya? No más de 12 mil equivalentes por día. ¿Y en quiénes van a ver esto? Pacientes deshidratados. Otras situaciones, ahogados y hemorragias cerebrales en niños, ¿ya? Esa es la razón. De hipocalemia, bueno, pasamos a lo contrario. La causa más frecuente de hipocalemia son vómitos, uso de diuréticos y diarrea, sobre todo vómitos. Y en las preguntas del examen te la ponen, ¿no? Paciente que viene con síndrome pilórico, dice, ¿no? ¿Qué trastorno hidroelectrolítico sospechará? Entonces ya no te ponen vómitos, te ponen síndrome pilórico. ¿Qué pensarás? Hipocalemia, ¿no? Porque el paciente está vomitando, está perdiendo potasio. Muy bien. Ya no te ponen síndrome pilórico, te ponen obstrucción intestinal alta. Entonces, ¿qué pensarás? Hipocalemia. Ahora, hipocalemia también se ve, por ejemplo, en pacientes que tienen fístulas, ¿no? Esos pacientes que tienen alto gasto por fístulas, o finalmente por drenaje, esos pacientes posoperados también tienen a perder bastante potasio, ¿ya? Entonces, dentro de las etiologías que ustedes no pueden olvidar para el examen de hipocalemia es que tengan una disminución del aporte, ¿ya? La otra, entrada celular, así como se salió potasio de la célula, puede meterse en la célula, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones? Todas las situaciones contrarias, pacientes que tengan alcalosis, que están recibiendo mucha insulina o que están recibiendo beta 2. Cierto, en hipercalemia me olvidé mencionarles, una manera también efectiva de meter potasio en la célula para tratamiento de hipercalemia eran las nebulizaciones con beta 2 agonistas, ¿no? Salbutamol, salmeterol. El problema es que por la pandemia se han dejado de usar, ¿ya? Pero por tanto, el examen, si les preguntan, no es una mala opción, no es muy buena. Y metía potasio de manera muy efectiva en la célula, ¿no? Entonces, obviamente, esta beta 2 será pues una causa de hipocalemia. Pérdidas digestivas, como ya les dije, vómitos, es una de las causas más frecuentes, y pérdidas renales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de hipocalemia? Bueno, hipocalemia va a depender, ¿no? Menos de 3.5, ¿no? Digamos que es una hipocalemia leve cuando llega hasta 3. Si llega a menos de 3, ya podrían indicar retos de potasio. ¿Qué son los retos de potasio? En verdad, los retos de potasio es la administración de ampollas de cloruro de potasio 20%. Chicos, los retos de potasio se dan por vía central, es decir, ustedes tendrían que tener un catéter venoso central, como los que hemos visto aquí para los de diálisis. Estos son más pequeñitos, pero son estos, ¿ya? Femoral o a nivel del cuello, pero tienen que tener una vía central. Eso les digo sobre todo para la práctica clínica, ¿no? Porque a veces, bueno, me incluyo muchas veces por necesidad, lo hemos tenido que dar por vía periférica.
y es bastante irritante para el paciente, o sea, produce flebitis, ¿no? ¿Cómo preparan un reto de potasio? En verdad, es una manera artesanal de prepararlo, porque eso no existe en ningún libro, no está descrito. Pero hay algunos artículos que dicen cómo podrías administrar y le ponen, ¿no? Un poco de lidocaína, un poquito de cloruro, un poquito de potasio y un poquito de magnesio, ¿no? Y así es como lo utilizan por vía periférica. Pero no es lo ideal, ¿ya? Lo ideal es tener una vía central y aplicar tus ampollas de cloruro de potasio, ¿no? Es así, cloruro de potasio al 20%, ¿no? Entonces, estas indican una o dos ampollas, o solamente pones reto de potasio 1, ¿no? Reto de potasio, pues un reto o dos retos, o cuántos retos quieras pasar, según tu nivel de potasio. Pero lo que más que esto es lo que tienen que acordarse, estas son las condiciones para que tú puedas administrar un reto de potasio. Primero que ya tener una hipopotasemia moderada, menos de 3, que el paciente orine, por eso dice diuresis urinaria, ¿no? Perdón, diuresis horaria de más de 50 cc por hora, que tu potasio urinario esté más de 40.000 equivalentes y que en el EKG no evidencias hipercalemia. ¿Qué te quiere decir todo eso? Que para que tú des retos de potasio tienes que asegurarte que tu paciente no está haciendo una hipercalemia, ¿no? Obviamente si el paciente está con hipercalemia, pues no deberías darle retos, pero a veces pasa, o sea, suena contradictorio, pero sucede, ¿no? Y asegurarse que tu paciente orine, pues, ¿no? Porque si tu paciente está con falla renal, más que hipocalemia va a ser hipercalemia, ¿ya? Entonces, esto tenerlo en cuenta. Y un resumen de todas las alteraciones que puedes ver en el EKG con trastornos hidroelectrolíticos, esto es lo normal, ¿no? Tu onda P, ¿no? Complejo QRS y tu onda T. En hipocalemia, que van a aparecer las ondas U. Entonces, de hipocalemia, no olvidarse de las ondas U. De hipercalemia, las ondas T altas y picúas, y veo que desaparece la onda P, ¿no? Y hay prolongación de QRS. De hipocalcemia, el QT prolongado, y de hipercalcemia, el QT corto, o estrechamiento del segmento ST, ¿ya?